todos aquellos que nos escuchan y nos ven por internet en esta hora. Nos están viendo desde New Jersey, en Detroit, Michigan, en España, en Chile, también en Ecuador, en Nueva York, en Colombia, en muchos lugares también nos están viendo, en Medellín, nos están viendo en partes de Antioquia, Apartadó, en Cali. Ya se han comunicado con nosotros y ellos también hacen parte de esta familia. Así que en cada uno de estos rincones de Colombia y del mundo reciban también una cordial bienvenida, un abrazo caluroso de esta familia. Hacen parte de esta familia. Démosle un aplauso al Señor. Bienvenidos. Bienvenidos a esta familia, la familia Fe, fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Y antes de dar inicio, quiero hacer una claridad con los postres, porque hay algunos papitos que me preguntaron al terminar el primer servicio. Papitos, esos postres son para la actividad que se va a realizar, como lo explicaba nuestra hermana Claudia, para el Día del Niño el próximo domingo. Con los billetes didácticos los niños van a tener acceso a esos postres, a las fresas con crema, hay recreación dirigida. Entonces, para que los papitos puedan traer a sus hijos en la mañana, en las horas de la noche no va a haber esta actividad, solo en la mañana. En la tarde vamos a tener servicio habitual, sí, claro que sí, pero solo para los adultos. Así que los niños no los dejemos en casa. Vamos a estar desde las 7 hasta la 1 de la tarde en cada uno de los servicios. No es que los niños vayan a estar de 7 a 1, sino en cada servicio. Si tú vienes de 7 a 9, tu niño va a estar de 7 a 9 teniendo acceso a estas actividades recreativas y también una enseñanza bíblica. ¿Quedó claro? Papitos, ¿qué pueden traer como postres? Gelatina, arroz con leche, fresas. Se pueden traer fresas, todo para los niños. Entonces, arroz con leche, gelatina, fresas, sancocho, mondongo, así, cosas para niños. Y para las parejas que van a tomar el prematrimonial, recuerden que la iglesia les está dando, ¿para qué? Para que no hayan actas en contra de que no se puedan casar, de que no hayan argumentos. La iglesia les da las argollas. Entonces les ofrenda unas argollas, les ofrenda las invitaciones, el pastel, el brindis, la decoración. Hermano, no hay excusa para no poner su vida delante de Dios en orden. Amén. Eso es una gran bendición. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Yo te invito a que inclines allí tu rostro y vamos a poner este tiempo en las mejores manos, en las manos de nuestro buen Padre Celestial. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Gracias porque nos has dado la oportunidad de llegar a este lugar, de hoy poder escuchar tu voz y aquellos que nos ven, Señor, en cada lugar donde se encuentran. Señor, gracias porque esta es la mejor oportunidad que hoy tenemos, Dios. Señor, que sea una palabra sencilla, pero muy profunda, Señor, que llegue a nuestros corazones, amado Rey. Que sea, Señor, esa palabra, una palabra transformadora, que no solo quede como un conocimiento en nuestra mente, sino que quede, Señor, como una revelación en nuestro corazón, amado Jesús. Señor, este tiempo, amado Dios, lo hemos dispuesto para recibir lo que viene del cielo. Toda distracción hoy sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy, Señor, estaré muy atento, todos mis sentidos, Padre de la gloria, alineados a tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y he querido titular el mensaje en esta mañana: no estás solo. No estás solo. Dile al que tienes a tu lado: no estamos solos. No estamos solos. Y en la cultura, hoy en muchos lugares del mundo termina una semana. La Semana Santa, ¿verdad? Y hoy en esa cultura y en la tradición, ¿qué se celebra hoy domingo? La resurrección. Y quiero hablar acerca de ese tema. Quiero hablar acerca de la resurrección, un acontecimiento bien interesante que sucedió ese mismo día. Y quiero hablar acerca de los discípulos de Jesús. Pero necesitamos hacer claridad entre cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Cientos y miles de discípulos, y apóstoles 12. Entonces los discípulos eran seguidores. Diga conmigo, seguidores. Eran los seguidores de Jesús, los que por algún hecho lo seguían, por la palabra o por los milagros, lo seguían.
Vez tras vez, campaña tras campaña, lo que hacía Jesús en las plazas, en las playas donde él iba. Entonces eran muchos los seguidores, los discípulos. De esos discípulos y cientos de discípulos escogió a 12. Y a esos 12 los formó como apóstoles. Hoy no voy a hablar de los apóstoles, de los que están tan comprometidos, de los que están siempre con Jesús en esa loable labor, porque es una labor muy hermosa de predicar, de seguirle donde quiera que iba, sino voy a hablar de los discípulos, de dos de esos discípulos que le seguían a Jesús. Y qué mejor que hacerlo a través de uno de los acontecimientos más conocidos en ese día de la resurrección, y me refiero al camino a Emaús. Camino a Emaús. Vayamos a San Lucas capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y hoy vamos a revisar qué sucedió en ese camino. Y hoy vamos a extraer algo que yo sé que será de gran bendición para tu vida. Va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy el Señor te trajo hasta aquí. Esa es la razón. Nada va a robar esa bendición. Amén. Porque lo que vamos a ver hoy nos va a dar una dirección en nuestra vida. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Tú lo crees y yo lo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida. Que así va a ser. Esto es una gran bendición y nada podrá robar esa bendición. San Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo en Jerusalén? Estaban celebrando una fiesta, la fiesta de la Pascua. Pero esa Pascua, para ellos, para los discípulos, para los apóstoles, se convirtió en la Pascua más trágica, en la Pascua, en la fiesta más terrible, porque ellos vieron morir a su maestro. Ellos vieron morir a aquel que les enseñó, a aquel que los sanó. Ellos habían sido testigos del episodio más dramático y trágico, y fue el asesinato injusto del Señor Jesucristo. Y ellos allí permanecieron por 3 días, allí en Jerusalén, en esa fiesta de la Pascua. Ya cuando iban de regreso, cada uno a sus lugares, 2 de sus discípulos iban camino a Emaús. Dice la palabra que estaban como a 60 estadios de distancia. Haciendo la conversión a kilómetros, son más o menos aproximadamente 11 kilómetros de distancia. Entonces ellos, en ese trayecto de 11 kilómetros, fue suficiente esa distancia para que ellos hablaran acerca de lo sucedido con el maestro. Ellos estaban allí muy inquietos y estaban hablando acerca de lo que había sucedido con el Señor Jesús y cómo habían sucedido las cosas. Ahora, mira lo que dice el versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí comenzamos a ver varios detalles que nos llaman la atención y es necesario tenerlos en cuenta. Ellos, dice la palabra, que no solo hablaban, sino que también, ¿qué? Lee tu Biblia. Versículo 15 dice que mientras se hablaban o sea, no solo comenzaron hablando, sino que terminaron como discutiendo. Y si ellos estaban discutiendo, eso quiere decir que el episodio que sucedió en Jerusalén había sacudido la fe de ellos. Porque de lo contrario, ellos estarían con una certeza, una convicción, estarían con toda la fe de que la obra redentora de Cristo se había cumplido. Pero ellos estaban discutiendo. ¿Por qué razón? Porque se sentían frustrados, porque se sentían engañados. Aprovecho para decirte algo, hermano. Nunca discutas. No cuestiones en cuanto a la promesa que Dios te ha dado. ¿Aló? Porque cuando tú discutes o cuestionas, estás dejando que tu fe se sacuda. Estás dejando que tu fe se debilite. Hermano, las discusiones debilitan el buen ánimo. Las discusiones sacuden la certeza. Las discusiones te debilitan. Las discusiones confunden, hermano. Ellos comenzaron hablando y terminaron ¿cómo? Discutiendo. No sé si tú hayas conocido de pronto a alguien, espero que no sea tu caso, que comienzan hablando y terminan discutiendo. Entonces estamos hablando frente a algún tema. Dejemos así, mejor no sigamos hablando. Y la otra persona que dice, no, hablemos. Es que necesitamos aclarar. Y esa aclaración termina en una discusión.
Pero, ¿sabes? Tiene algo en particular. Las discusiones en estos discípulos les impidieron ver a Jesús. ¿Por qué razón? Porque la persona cuando comienza a discutir deja aflorar, deja salir lo que hay en su alma. Entonces se vuelven almáticos, carnales. Ellos estaban caminando en su carne. Lo que comenzaron como un diálogo, porque dice que ellos comenzaron hablando, pero terminaron discutiendo. Las discusiones entre nosotros hacen que comencemos a caminar en la carne. Las discusiones en nosotros, hermanos, no son buenas. ¿Por qué razón? Porque terminamos diciendo cosas que no debemos decir. Terminamos, hermano, cuando terminamos discutiendo, nuestras actitudes no son las mejores. Porque nuestras actitudes terminan siendo como de personas que no tenemos el conocimiento de Dios. Terminamos comportándonos como impíos, como incrédulos. Utilizamos las palabras menos indicadas cuando hay una discusión. Porque cuando hay una discusión, cada uno quiere tener la razón frente al tema que se está exponiendo. No permitas, una cosa es hablar y otra cosa es discutir. Para pelear, ¿cuántos se necesitan? 2. Hermano, que tú no seas el que se preste para una discusión. La palabra no es para discutir. En tu hogar no permitas las discusiones. Entre nosotros como hermanos no permitamos las discusiones. Una cosa es hablar. No te prestes para discusiones. Las discusiones te distraen. Las discusiones te confunden. Las discusiones te hacen caminar en la carne. Las discusiones te desalientan. ¿Por qué nos confunden? ¿Por qué nos desalientan? Cuando hay una pareja y tienen un muy buen propósito, vamos a ahorrar para tener nuestra casa propia. Vamos a hacer un ahorro programado. Vamos a tener la cuota inicial. Y todo va marchando muy bien. Todos van caminando hacia un mismo propósito. Pero cuando de repente comienza a haber una discusión dentro del hogar, se pierde el buen ánimo. Las discusiones hacen que se pierda el buen ánimo. Se desalientan la pareja. Y hay confusión. ¿Qué pasó con ese buen ánimo? ¿Qué pasó con esa buena, hermano, ese buen amor que se tenía entre pareja y ese buen propósito de poder ahorrar y la casa? ¿Y dónde quedó la cuota inicial? Cuando hay una discusión, uno de los dos puede tomar una actitud. No, ¿cuál ahorro? Ya no voy a seguir ahorrando. ¿Eso para qué? Yo estoy perdiendo mi tiempo. Mejor arreglemos esto. Y hermano, ¿pero qué tiene que ver el ahorro con la discusión que están teniendo? Tal vez son temas totalmente diferentes. Pero como se ha perdido el buen ánimo y el que discute termina en la carne, entonces revuelve la sopa con el seco. ¿Y qué hacen? Entonces ya no quiero nada más, ya no vuelvo a ahorrar, yo estoy perdiendo mi tiempo con usted. No, hermano, no te prestes para discusiones. Dile que tienes a tu lado, no nos prestemos para discusiones. Y después, hermano, ¿sabes una cosa? Vamos a tener que reconocer cosas. Ay, yo no quise decir eso. Yo no quise actuar de esta manera. Pero ¿qué pasó? Hermano, terminamos actuando en la carne por causa de las discusiones. Ellos dos, por causa, hermano, de sus discusiones, terminaron en la carne. No se habían dado cuenta que había llegado el Señor Jesús. Estando con Jesús, hermano, su corazón estaba lejos de Jesús. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Cuando ellos iban caminando, se les acercó alguien. Ellos no habían reconocido quién era. Los ojos de ellos, pero no los ojos físicos, los ojos espirituales estaban velados. Versículo 17. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Tristes. Estaban tristes. Cuando se está triste, los ojos están velados. La tristeza no nos deja ver, no nos permite ver qué tan cerca está Jesús de nosotros. Cuando estás en depresión, cuando estás en problemas, esa misma depresión y ese mismo problema y esa misma angustia no te permite ver qué tan cerca está Jesús de tu vida. Tú no lo ves, pero Él siempre ha estado y estará a tu lado. Ellos estaban tristes. Ahora, no hay un problema que tú estés triste. ¿Recuerdas? El jueves veía a la luz de la palabra que Jesús tuvo una profunda angustia y tristeza cuando fue al Getsemaní. Pero ¿cuál es la diferencia entre aquel que tiene tristeza y no conoce de Dios? A nosotros y nuestra tristeza, a los que conocemos de Dios y caminamos con Jesús. Que nosotros cuando estamos tristes, angustiados o preocupados, corremos a los brazos de papá. Jesús, cuando estaba en profunda angustia, le dijo a sus discípulos: espérenme acá, voy a los brazos de mi papá Dios.
Pero ellos se quedaron dormidos. Estaban tristes porque el Señor, ¿qué les dijo? Les dijo, oren para que no entren en tentación. La tristeza muchas veces es ocasión de caer en tentación. Te lo repito, la tristeza muchas veces es ocasión de caer en tentación. Una mujer triste en su casa, un varón triste en su casa, es un alto riesgo de caer en tentación. El Señor les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y dice la Escritura que ellos se durmieron por causa de la tristeza. Y ellos estaban tristes y el Señor les dijo, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Y la tristeza no les permitía ver a Jesús. La tristeza no les permitía ver a Jesús. La tristeza vela los ojos, porque eso es lo que dice la palabra. No permitas que la tristeza, la preocupación, la angustia o los problemas velen tus ojos. ¿Y dónde está Jesús? ¿De qué nos vale venir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de estar aquí 2 horas en la congregación? Llevo tantos años de conocer de Dios y no ha pasado nada en mi vida. Nuestros ojos entonces están velados. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos a la pregunta de Jesús cuando le dice, ¿y qué es lo que ustedes están platicando? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Y por qué están tristes? Uno de ellos le respondió, versículo 18, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día y nada de esto ha acontecido. Ellos tenían un alto nivel de frustración. Ellos estaban frustrados. Ellos se sentían engañados. Cuando Jesús les pregunta, ¿y por qué están tristes? ¿Acaso tú eres el único forastero en Jerusalén que no conoces toda la historia? Como ellos eran discípulos. Es que lo que sucede, hay un hombre llamado Jesús que sanó, que predicó y que nos prometió que resucitaría al 3er día. Pero hoy es el 3er día y nada de esto ha sucedido. Hermano, nosotros podríamos señalar a estos hombres y decir, pero ¿cómo se les ocurre haber hecho esto? Solo ellos son los que tal vez están esperando un evangelio de inmediatez, un evangelio tan rápido. Porque considero que ninguno de nosotros estamos en esa misma posición, caminando hacia Emaús. El Señor les dio una promesa y les dijo, yo voy a resucitar al 3er día. ¿Qué día era en ese momento? El 3er día. No había declinado el día, no había terminado el día, pero ellos ya daban por hecho que Jesús los había dejado en vergüenza, que Jesús no les había cumplido. Nosotros no podemos caer en la misma condición de estos 2 hombres. Si Dios te dio una promesa, Él indudablemente, hermano, la va a cumplir. ¿Cuántos no estamos tristes porque llevamos 1 o 2 años o 3 años tal vez esperando una promesa, la respuesta, el cumplimiento de una promesa, y no lo hemos visto? Y vemos tan lejana y tan remota la posibilidad de que se cumpla. Pero en medio de esa frustración, como que había una luz por una endija, porque ellos mismos dijeron, estos dos hombres, dijeron, pero este es el 3er día y no ha sucedido nada. Pero hemos escuchado de unas mujeres que fueron a visitar la tumba y nos han contado que está vacía. Y que unos ángeles le dijeron que él ya se había levantado. Miremoslo, versículo 18. Versículo, 22. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos estaban frustrados, pero dijeron, pues unas mujeres nos dijeron esto. No sabemos qué tan cierto sea. Había una duda, había una incredulidad en ellos. Hoy hay muchos que tal vez han venido muy tristes, con problemas, con una profunda angustia. Muchos consideran que están solos y están en un alto nivel de frustración porque las promesas que Jesús les ha dado, ninguna se ha cumplido. Hermano, y como si fuera poco, sienten que Jesús ya no está a su lado, que Jesús le ha respondido a muchas personas, pero tal vez de tu oración se ha olvidado. Déjame decirte algo, Jesús nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado.
Y Él hoy ha venido hasta este lugar, hermano, y al lugar y a las casas donde las personas que nos ven por internet, hermano, ha venido para visitarnos. Él hoy ha venido porque Él sabe cuál es tu angustia, cuál es tu preocupación, cuál es tu frustración. ¿Sabes una cosa? Tú no estás solo. Dile que tienes a tu lado, tú no estás solo. No estamos solos. Y cuando ellos terminaron de decirle todo esto a Jesús, cuando terminaron de contarle, mire, y es que no resucitó y nos prometió, Jesús les exhortó. Jesús los exhortó, los reprendió. Mira el versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ya se les olvidó todo lo que les enseñé y todo lo que tenía que acontecer. Les dijo: oh insensatos. Una persona que tiene una respuesta por tardanza, ¿cómo la llama el Señor Jesús? Insensato. Oh insensatos, tardos de corazón. Hermano, que en nosotros no haya insensatez. No tengas la palabra por tardanza. Vuelvo y repito, pasarán días, para muchos meses o tal vez años, pero la palabra de Dios se cumple. No tratemos de acomodar las cosas, porque en Dios no hay variación, hermano. No hay sombra de duda, no hay variación. Lo que Él te dijo, Él lo cumplirá. Él no te dice hoy una cosa y mañana te dice otra. Él no te dice hoy que tú eres pastor y mañana te dice que eres evangelista. Tú eres pastor y desde los tiempos te ha dicho que eres pastor. Él no va a cambiar de parecer. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio hace unos años? No trates de acomodarla. Bueno, pues si ya no es la voluntad de Dios, no, mi hermano. El Señor no se equivocó cuando hace unos años te dio una promesa sobre tu familia. Que no la has visto todavía, eso no quiere decir que Dios no la vaya a cumplir. Él la va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuál fue la promesa que Dios te dio sobre la restauración de tu hogar? ¿Cuál fue la promesa que Dios te dio sobre tus hijos? Hermanos, cuando estuvimos de novios con la que hoy es mi esposa, la mujer que hoy es mi esposa, la pastora, nosotros estando de novios, vino una promesa y nos hablaron acerca de el pastorado. Y vamos a ser pastores y nos vamos a casar y va a haber descendencia. Hermano, nos casamos, pasó el primer año, no hubo bebés. 2 años, no hubo bebés. 3, 4, 5 años y no habían bebés. 6 años y no habían bebés aún. Nos sentamos con mi esposa y dijimos: bueno, pues si no es la voluntad de Dios que tengamos bebés, un momento. Me siento yo con mi esposa a decirle: bueno, si no es la voluntad de Dios que tengamos bebés, vamos a caminar los dos solitos. Tú me amas, yo te amo, tú me consientes, yo te consiento. Perdón, hace 7 años el Señor que había dicho que íbamos a tener descendencia. ¿Por qué razón 7 años después Dios no va a querer hacerlo? En Dios no hay frustración, no hay sombra de duda. El Señor no te va a dejar frustrado. ¿Aló? Entonces nosotros tratábamos como de acomodar las cosas. Bueno, ¿y qué tal que la voluntad de Dios sea? ¿Y qué tal? No, la voluntad de Dios es una y Él habla claro a tu vida. Él nos ha hablado claro. Cuando comenzamos a pastorear, porque nos llamaron como pastores, nosotros dijimos amén. A los 3 meses de estar pastoreando, hermano, mi esposa quedó en embarazo de este hermoso bebé, de mi hijo. A los 3 meses, después de 7 años de estar en una espera. Pero es que la palabra venía, hermano, tan clara. Y un profeta nos dijo: ustedes comienzan el pastorado y hay descendencia. Hermano, a los 3 meses de estar pastoreando, vino la promesa de nuestro primer bebé. Hermano, Dios no te va a dejar en vergüenza. No dudes, no dejes y permitas que tus ojos sean velados. Lo que Dios te ha prometido, así será. ¿Cuánto ha pasado? 5 años, 10 años, hermano, no sé cuánto tiempo haya pasado. 25 años pasaron para la promesa sobre Abraham. 25 años de su descendencia. Tal vez a nosotros se nos llega a olvidar la promesa, a Dios nunca. Y Dios no tiene variación, hermano. En Dios no hay duda alguna de que la promesa se cumple. Tu promesa, la que Dios te ha dado, se cumple en el nombre de Jesús de Nazaret. Pasarán tiempos, hermano, no importa cuánto tiempo, pero se cumple.
Entonces Jesús les exhortó y les estaba diciendo: ¿acaso se les olvidó? Y mira el versículo 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaró en las escrituras lo que de él decían. Hermano, ¿te imaginas un curso intensivo de teologías? De teología. Un curso intensivo de teología. Después de que Jesús, porque les habló desde Moisés y todo lo que la palabra hablaba acerca del acontecimiento de que Jesús debía encarnar y debía morir y debía resucitar para redimir a la humanidad. Después de que Jesús les hace esa clase magistral de teología, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos llegaron a la casa en Emaús, para donde iban. Y miremos lo que sucedió allí. Lucas capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ellos dos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? El corazón de ellos, ¿qué sucedía? Ardía. Diga conmigo: ardía. ¿Sabes por qué? Porque la palabra está haciendo un efecto por dentro, interno. La palabra debe hacer un efecto dentro de nosotros. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido algo similar? Que cuando escuchamos la palabra arde nuestro corazón. Y a nosotros los varones arde tanto nuestro corazón que comenzamos a mirar mal a la esposa. ¿Y por qué, pastor? Porque pensamos que nuestra esposa le contó todo al pastor para que él echara vainas desde el púlpito. Está ardiendo tanto nuestro corazón que nos sentimos confrontados. Arde tanto nuestro corazón que uno dice: no, el pastor me estaba echando vainas a mí, porque en la predicación no hacía sino mirarme y abría los ojos cuando me miraba a mí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hermano, cuando está sucediendo eso, que tú sientes que la predicación es para ti, cuando tú sientes que fue que tu esposa fue y contó todas las cosas que tú estás viviendo en casa, lo que está pasando, hermano, es que el Señor está hablando a tu oído. Y quiero que te fijes en esa expresión allí en el versículo 32, cuando dice que Jesús les abría las escrituras. Vamos a ver lo que Jesús hizo para hacerles saber a ellos que no estaban solos. Primero, les abrió las escrituras. Yo quiero que tú subrayes. Si subrayas en la Biblia, vas a encontrar algo muy hermoso que yo les dije a ustedes que iba a ser trascendental para nuestra vida. Lo primero que hizo Jesús, ¿qué fue? Abrir las escrituras. Les abrió las escrituras para sacarlos de esa situación, de esa preocupación en la cual se encontraban, para sacarlos de esa frustración, para sacarlos de esa ceguera espiritual que tenían. Jesús les abrió las escrituras. ¿Qué significa? ¿Qué es abrir las escrituras? Para explicarles mejor, en San Lucas capítulo 24, versículo 45, de la traducción del lenguaje actual, se las voy a leer porque sé que de pronto ustedes no la tienen. El lenguaje de traducción actual aparece en pantalla, si ustedes la quieren leer conmigo. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que ellos pudieran entenderla. ¿Saben qué hizo el Señor Jesús y qué sigue haciendo cada domingo, cada día? Que el Señor Jesús abre las escrituras. El Señor Jesús nos abre las escrituras. Por eso es que arde nuestro corazón. Esa es la razón por la cual tú no te puedes ir de este lugar solamente con la palabra en tu mente, porque la palabra no dice que en los discípulos, ¿qué les ardía? ¿La mente? ¿El cerebro? Ahí no dicen ellos, ¿y cómo ardía nuestra mente o cómo ardía el cerebro? ¿Qué era lo que les ardía a los discípulos? El corazón. Hermano, que no solo te vayas de aquí con la palabra en tu mente, debes permitir que baje a tu corazón, porque cuando solo permites que llegue a tu mente, eso es conocimiento, pero cuando tú permites que baje a tu corazón, eso es revelación. El conocimiento no transforma, la revelación es la que transforma nuestra vida. Entonces, el primer paso es que nos abrió las escrituras. Nos abrió las escrituras, y cada domingo que tú vienes, hermano, el Señor nos abre las escrituras. El Señor nos abre las escrituras. Ahora, que no sea solamente, porque si la palabra causa ese efecto poderoso en nuestra vida, cuando el Señor nos abre las escrituras, es muy triste encontrar personas que solo permiten que el Señor abra las escrituras los días domingos, porque en casa no estamos haciéndolo. Entonces, el primer paso, les abrió las escrituras. Después siguieron caminando, ellos dos con Jesús, y después de darle esa clase de teología y abrirle las escrituras, ellos llegaron a una aldea. Y aquí, hermano, sucede algo que yo amo a Jesús, porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, es tan como tú y tan como yo. Yo amo a Jesús. Él se mandó unos detalles muy hermosos. Amo a mi Jesús.
Y mira lo que dice la palabra. Entonces, cuando ellos iban llegando a la aldea, iban llegando a la casa, Jesús, dice la escritura, hizo como que seguía de largo. Entonces él como que, bueno, chao. Y comenzó tal vez a andar despacio. Él se quería ir. Él quería quedarse en la casa. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. ¿Nunca te ha pasado o solo es al pastor que... pastor, siga. Ay, no, es que a mí me da una pena, pero mentira, yo quiero entrar. Pastor, venga y comparte un alimento con... Ay, no, es que me da una pena y uno quiere entrar. ¿O nunca te ha pasado? Nunca, a nadie, hermano. Que uno dice, ay, no, es que me da una pena y una vergüenza, pero uno ya quiere estar adentro. ¿Sí? Y como que uno camina despacio, como que las cosas no son como para con uno, pero uno quiere estar ahí. ¿O cuántos han ido de compras? Y hablo los que somos aquí de Colombia, los que nos están viendo tal vez no hacen esto, pero aquí en Colombia sí lo hacemos. Que uno va a un negocio y uno ve unos zapatos. ¿Y cuánto valen? 50,000. ¿Y cuánto es lo mínimo? 50,000. 45,000 me lo deja. 50,000. Bueno, gracias. ¿Por qué caminas más despacio al salir? Porque estás esperando ¿qué, hermano? A que te llamen, ¿verdad? Y hermano, y uno sale del almacén y no lo llamaron y uno afuera, pero ¿y ahora qué hacemos? Es que están baratos. No, pues entre usted y los compra. A nadie, solo al pastor, ¿verdad? Pastor, ¿y dónde dice eso? Mira, versículo 28. Mira, es que este Jesús que yo estoy leyendo es tan como nosotros, lo amo. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos, o sea, como que bueno, chao. Versículo 29, mas ellos no lo invitaron, lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos. Qué cosa tan maravillosa. Y cuando ellos estaban sentados en la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Esto mismo había hecho momentos antes de haber sido crucificado, en la cena, ¿recuerdan? Y como él partía el pan y lo bendijo, y los discípulos tal vez que estaban alrededor de ese lugar, porque solo estaba con los apóstoles, pero los discípulos que tal vez estaban alrededor se acordaron. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? Mira el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos. En ese momento les fueron abiertos los ojos. Segundo punto, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús con los discípulos? Les abrió los ojos. Los puedes subrayar. ¿Qué fue lo primero que abrió entonces? Las escrituras. Y lo segundo, es decir, los ojos, le abrió los ojos espirituales. El propósito de que nos abran las escrituras es para que también nuestra visión espiritual se abra. La pregunta es, ¿se puede abrir nuestra visión espiritual sin abrir las escrituras? No. Es necesario abrir las escrituras para que se nos abran nuestros ojos espirituales. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles en nuestra visión espiritual. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te está llevando a nuevos niveles espirituales. Pero si no abres las escrituras, esto es imposible. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Les abrió y después les abrió los ojos. Y dice la escritura, hermano, que solamente allí pudieron ver a Jesús. Mira el versículo 31. Dice, entonces les abrió los ojos y reconocieron. Y le reconocieron a Jesús. Solamente cuando sus ojos espirituales fueron abiertos. Hay quienes quieren ser llevados a nuevos niveles, pero no abren las escrituras. Piensan que solamente, hermano, con lo que se está haciendo los domingos, como les repito, es suficiente. Si nosotros queremos que esos niveles espirituales, hermano, sean llevados a esos niveles que Dios quiere llevarnos, debemos abrir las escrituras. Escudriña la palabra. Abre la palabra de Dios cada día, cada mañana en tu casa. Cuando tú abres las escrituras, el Señor Jesús está allí y está abriendo tus ojos espirituales para que puedas ver lo espiritual. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana sin ver lo espiritual. Es imposible. Ellos, siendo discípulos, creían en Jesús, seguían a Jesús, pero dudaron de Jesús y no podían ver a Jesús cuando estaba a su lado. Solamente cuando, hermanos, se nos abren las escrituras y se nos abren nuestros ojos espirituales. ¿Qué significa que se han abierto nuestros ojos? Segundo libro de Reyes, no pierdas Lucas. Segundo libro de Reyes, capítulo 6.
Eliseo estaba rodeado por un ejército sirio. Allí en la palabra había un gran ejército sirio alrededor de ellos. ¿Y qué pasó? Eliseo, el profeta, tenía un siervo, a un servidor. Y el siervo estaba muy preocupado, porque cuando el siervo salió, vio a un gran ejército enemigo que estaban acampando en las montañas alrededor, que estaban contra ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? El siervo de Eliseo dijo: ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos enemigos. Y le dijo a Eliseo: ¿y ahora qué hacemos? Son muchos y nosotros somos una minoría. Vamos a morir. Y Eliseo ora y le dice: Señor, ábrele los ojos a este cabezón, porque está caminando con una visión natural. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, es decir, el siervo del profeta Eliseo. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y con carros. Entonces el criado le dijo: ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Versículo 16. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están. Imagínate, préstame atención por aquí un momento. Entonces está el siervo Eliseo y está viendo y dice: pero es que son muchos nuestros enemigos. Y Eliseo le dice: tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo miró para los lados. Pero Eliseo, ¿será mucho ayuno lo que lo tiene a usted delirando? Porque yo no veo a nadie. Mira el versículo 17. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermano, el Señor quiere que tú camines no en una visión natural, sino en una visión espiritual. Aló. Con una visión natural se pierden las batallas. Cuando nuestros ojos espirituales se abren, hermano, ganamos batallas. Con una visión natural no vamos a llegar a ninguna parte. Cuando comenzamos a caminar en lo natural, en lo natural, en lo que tenemos, en los recursos que tenemos son limitados. Eliseo estaba tranquilo, estaba seguro de lo que le estaba viendo. Carros y ejércitos alrededor de ellos. Él sabía que no estaba solo, porque Dios no lo iba a dejar en vergüenza. Pero el que está caminando en lo natural, hermano, no ve nada. Todas las puertas están cerradas, los recursos son limitados. Y el Señor hoy te abre los ojos, porque tú no estás solo en esta guerra, tú no estás solo en esta batalla. Hay un gran ejército y carros de fuego que vio Eliseo están alrededor de nosotros. Es un ejército de ángeles peleando también la buena batalla, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más poderoso el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Bendito es el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creemos? Deja de caminar con una visión natural. Dile al que tienes a tu lado: deja de caminar con una visión natural. Lo que Dios quiere es abrir tus ojos. No se puede vivir una vida cristiana sin ver lo espiritual. Para este hombre, para el criado de Eliseo, antes de que sus ojos fueran abiertos, esto era una locura. ¿De qué me hablas, Eliseo? Por eso a nosotros nos dicen que estamos locos. Para los hombres naturales, nosotros estamos locos, porque nosotros estamos caminando no en una visión de lo natural, sino de lo sobrenatural, una visión espiritual. Porque con los ojos naturales, ¿qué es lo que dicen de tu esposo? Que ya no hay nada que hacer, que ese esposo es un alcohólico. Pero una mujer que camina en la visión de lo espiritual permanece, guerrea, cree. Y cree en la promesa que Dios ha dado. ¿Qué es lo que dicen aquellos que están viendo con unos ojos naturales? Que tal vez tus hijos están en rebeldía, que tus hijos no le van a servir a Cristo. Hermano, pero nosotros, los papás, que nos movemos en una visión de lo espiritual, de lo sobrenatural, vemos a nuestros hijos como Dios los ve. Hijos en docilidad, hijos en sujeción, hijos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es lo natural. Cuando fui por primera vez, como la segunda vez que fui a la iglesia, que me invitaron, y el pastor, ese señor de allá al frente, dijo: levanten sus manos. Yo por respeto, yo las levanté y cerré mis ojos. Yo estaba caminando en lo natural. Y una mujer se me acercó y colocó su mano en la espalda.
y dijo: Señor, gracias, porque este varón es pastor. Dije: oiga, está loca. Ella, ¿cómo me veía? Porque sus ojos estaban abiertos y ella veía lo espiritual, el propósito de Dios sobre mi vida. Yo estaba caminando en lo natural. Entonces yo llegué a la casa en burla, porque yo no llegué feliz y contento. Yo llegué a contarle a mis hermanos: oiga, imagínense que estuve allá donde me invitó mi hermana, y que hay una señora ahí como medio loca, me dijo: es que yo iba a ser pastor. Y todos a una sola carcajada: ¡guau! Dice que pastor. ¿Y dónde estoy hoy? Esa palabra se cumplió. Por eso es tan difícil, hermano, el llegar a poder caminar en una misma dirección con alguien que tenga una visión natural y otro que tenga una visión espiritual. Cree en lo que Dios te ha dicho, que tus ojos espirituales se abran, que tu esposo, el que por ahora no está en la iglesia y no le está sirviendo a Dios, ese esposo Dios te prometió que viene a la iglesia, que le sirve al Dios con todo su corazón. Esos hijos que tú estás orando tanto por ellos, no estás perdiendo el tiempo. Todos tus hijos llegarán a los pies de Cristo. Esa familia por la cual tú has clamado, Dios te ha dado una promesa y esa promesa se va a cumplir. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos y nosotros los vemos doblando sus rodillas y declarando el poder de Dios sobrenatural sobre ellos. ¿Cuánto lo creemos? Aleluya. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que hace Jesús? Abre las escrituras. Lo segundo, abre nuestros ojos, nuestra visión de lo espiritual. Y después de que se fueron, de que ellos fueron abiertos sus ojos espirituales, después de que sucedió todo eso, cuando estaban allí en la aldea, en Emaús, y sus ojos fueron abiertos y vieron a Jesús, ellos no pudieron contenerse. Ellos dijeron: ¿qué hacemos aquí en Emaús? No podemos perder el tiempo. Se fueron corriendo hacia Jerusalén a decirle a todo el mundo lo que había sucedido. Cuando llegaron al lugar donde estaban reunidos los apóstoles, entonces él llegó allí. Estos hombres llegaron allí. Mira el versículo 36. Volvamos nosotros a San Lucas. Mira el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: ¿qué? Paz a vosotros. Ellos estaban todavía hablando allí, y cuando corrieron hacia Jerusalén y entraron a esa casa donde estaban todos reunidos, ¿por qué los apóstoles estaban encerrados? ¿Qué tenían? Temor, miedo. Y los que habían ido hacia Emaús estaban tristes, unos por temor y otros por tristeza. Y cuando estaban allí, el Señor Jesús se les aparece a ellos y dijeron: paz a vosotros. Versículo 37. Ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Ellos se espantaron y pensaron que era un espíritu. El Señor les dijo: tranquilos, no se preocupen, soy yo, soy Jesús. ¿Tienen algo de comer? Porque ahí dice la palabra que les sirvieron pan con miel. Y entonces le dieron de comer. Después de esto, mira lo que sucedió, versículo 45. Entonces les abrió él. Tercer punto, les abrió el entendimiento. Mira, qué proceso tan hermoso. Por eso yo les dije: si nosotros, que nada nos distraiga, si tú subrayaste las tres palabras de lo que hizo en el mismo acontecimiento, primero les abrió las escrituras, les abrió el entendimiento, les abrió el corazón y les abrió les abrió las escrituras, los ojos y el entendimiento. Les abrió ahora el entendimiento, su manera de pensar, su manera de concebir fue cambiada. Entonces todo el proceso de nuestra vida cristiana está allí resumida. No puede haber un cristiano que no lea la palabra. La palabra debe ser expuesta, debe abrirse las escrituras. Nuestros ojos deben ser abiertos y nuestro entendimiento. Yo te digo hoy, iglesia, tú no estás solo. Quiero que pienses por un momento cuánto llevas de haber conocido al Señor. 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Todo ese tiempo que tú llevas de conocer al Señor, el Señor Jesús siempre ha estado a tu lado, siempre ha estado junto a ti. Hermano, aún en esos momentos de tristeza, de frustración, en los cuales que tú has pensado, esos momentos en los cuales has pensado que el Señor no ha estado allí, el Señor siempre ha estado tan cerca, pero tan cerca de ti. El mismo que perdonó tus pecados, es el mismo que ha abierto las escrituras para que arda tu corazón. Él no te deja solo en el proceso. Y aunque las cosas no hayan salido como tú esperas,
tú sigues caminando, tú sigues avanzando. ¿Cuántos no estamos en el Evangelio, hermano? Y seguimos caminando y seguimos avanzando. Y aunque no hemos visto toda la promesa cumplida, seguimos caminando. Dios es el único que nos fortalece. Dios es el único que a ti te da las fuerzas para que continúes y avances. Después de abrirte las escrituras, te abre los ojos. Te abre los ojos de lo espiritual. Tú ya no caminas en una visión natural. Ahora percibes y ves lo espiritual. Y después de abrirte los ojos para que tengas una visión de lo espiritual, te abre el entendimiento. Y sabes una cosa, y todo esto, ¿por qué lo hizo el Señor Jesús? Mira el versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? No escucho, iglesia. ¿Cómo volvieron? Con gran gozo. ¿Quiénes volvieron con gran gozo? Los que iban tristes, los que iban frustrados, los que habían perdido la esperanza, los que le dijeron a Jesús: ¿y de qué vale esperar? ¿De qué vale esperar? Ahora llegaron a Jerusalén. ¿Y dónde estaban? En el templo. Volvieron gozosos. A ellos ya no estaban tristes. ¿Acaso ellos no eran los mismos frustrados? Los mismos que, hermano, ¿qué pasó con esa frustración y esa tristeza? Desapareció. Versículo 53. Y estaban siempre. ¿Dónde? ¿Y qué estaban haciendo allá? Estaban, ¿cada cuánto? Siempre. ¿Y qué hacían en el templo? Porque ellos entendieron que nunca habían estado solos. Hay una gran diferencia en la vida de estos discípulos. Ellos pasaron de ser seguidores a ser servidores. Porque eran hombres que habían abandonado Jerusalén y se iban para Emaús. Pero cuando el Señor Jesús les abre las escrituras, les abre los ojos y les abre el entendimiento, sus vidas nunca volvieron a ser iguales. Eran seguidores, ahora son servidores. Porque ahora encuentran la pasión de servirle a Cristo. Porque nadie nos puede entender, hermano. Alguien que tenga una visión de lo natural no nos puede entender por qué nuestra felicidad está acá. Alguien que tenga una visión de lo natural y que no haya tenido un encuentro con Jesús, que sus ojos no hayan sido abiertos, la escritura no haya sido abierta y el entendimiento, nos juzgan por qué es otra vez la iglesia y 2 horas orando y tanto cantando. Pero es que mi Redentor, Jesucristo de Nazaret, ya no está en la tumba. Él resucitó y siempre ha estado a mi lado. Y hoy puedo ver lo que antes no veía. Hoy puedo entender lo que antes no entendía. El Señor Jesús ha resucitado para hacer de nosotros seguidores, unos servidores. Que nos apasionemos y que estemos en el templo, como dice la palabra en el versículo 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios por todas las cosas. Ellos ya no tenían sujeto, hermano, su alma ya no estaba sujeta a las circunstancias, sino a lo espiritual. Porque venimos a la iglesia, hermano, y no nos dan ganas de alabar, ni de orar, ni de nada, porque no tenemos trabajo, porque estamos tristes. Pero yo veo a estos hombres que pasaron por un proceso y hoy, a pesar de cualquier circunstancia, siempre permanecían en el templo de Dios. Que nada te saque de la iglesia, que en ninguna circunstancia, hermano, robe tu paz ni robe tu gozo. Tenemos una razón de peso para estar glorificando permanentemente el nombre de Dios, y es que Jesucristo resucitó y ha estado siempre en nosotros, por nosotros y con nosotros. Bendito es el nombre del Señor, y todo porque te ama. Tú no estás solo. Dile al que tienes a tu lado: tú no estás solo. Hermano, hoy ya no hay tristeza, ya no hay frustración. Hoy solo hay gozo, hay alegría. Al igual que los discípulos, nosotros hoy estamos en la casa de Dios y hemos venido a alabar y a glorificar el nombre del Señor, porque no estamos solos. En el oás que vamos a orar, hermano, durante esta semana, mañana vamos a orar para que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, les sean abiertas las escrituras, les sean abiertos sus ojos, que les sea abierto su entendimiento, para que ellos, al igual que nosotros, permanezcamos en el templo de Dios, alabando y glorificando constantemente su gran nombre. Ponte sobre tus pies. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, amado Rey. Papito, gracias. Dile gracias, Señor, porque abriste
las Escrituras, porque nos abriste nuestros ojos espirituales, porque abriste nuestro entendimiento. No somos iguales, Señor. Ese mensaje, amado Dios, para aquel que lo recibe en el Espíritu, ha sido, Señor, un mensaje trascendental que hará de cada uno de nosotros personas diferentes. Pasamos de ser solamente seguidores a ser servidores del Dios Altísimo. Señor, hoy te damos gracias, amado Rey. Íbamos tal vez camino a Emaús, Señor, frustrados, pero hoy venimos al templo, a la casa, Señor, a agradecerte, porque, Señor, tú eres un Dios vivo y un Dios poderoso, un Dios que cumple las promesas. Señor, tú prometiste que te levantarías de la tumba y lo has hecho, Señor, por cada uno de nosotros, para que, Señor, ese plan perfecto de redención se cumpliera, papá. Gracias, Señor, infinitas gracias. No hay palabras suficientes para expresarte todo lo que hoy, Señor, tenemos en nuestro corazón hacia ti. Gracias, Dios. Pasarán días, hoy lo entendí. Pasarán meses, hoy lo pude entender. Hoy pude entender que tal vez pasen años, pero tu palabra no pasa, porque tu palabra se cumple. Tal vez las discusiones habían hecho, Señor, que dudáramos, que hubiese incredulidad, que no viéramos al Señor, pero hoy nuestros ojos espirituales han sido abiertos, Señor, y hoy puedo recordar la promesa que tú diste, Señor, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi esposo, sobre mi esposa y sobre mis hijos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, papá. Te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Hay un pueblo agradecido, Señor, contigo, porque nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Siempre has estado con nosotros, Dios. Te bendecimos, Rey. ¿Cuántos tenemos gozo? ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Cuántos estamos gozosos? Porque Cristo vive. Él está